Bueno, vamos ahora a dar paso a Joaquín Sánchez. Él es compañero del Centro Espírita León Denis, es miembro de la Junta Directiva, ejerce las labores de tesorero, trabajador continuamente pendiente de todas las necesidades que hay en el centro. Él dirige la reunión mediúnica, es parte de prácticamente todos los cursos que damos en online y miembro de la atención fraterna. Él nos va a hablar de los encuentros y reflexiones en la ancianidad. También hasta hace poco ha estado cuidando y cuida, ¿no?, a su papá y a su mamá. Ya tuvo experiencias muy enriquecedoras en esos momentos y bueno, pues nos va a trasladar todo lo que él haya podido reflexionar en estos meses. Las jornadas las empezamos a preparar sobre junio y cómo se mueve todo, ¿verdad? El mundo espiritual, cómo nos sentimos acompañados, cómo nos van inspirando y trayendo los mensajes para que sepamos que el trabajo es una continua cooperación entre ambos mundos. Pues nada, un aplauso a Joaquín y adelante, compañero. Buenas tardes y agradecer, como no, a la Comisión de Eventos del León Denis que me haya invitado, porque son siempre oportunidades de aprender y de descubrir cosas, como así siempre pasa. También diré que voy a repetir alguna cosita, pero es inevitable en todos estos días, todo lo que estamos escuchando, pues repetir ciertas cosillas que son necesarias, y si se repiten es porque son necesarias decirlas. Pues uno de los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad no es otro que el de la ancianidad. Y digo nuevo porque jamás habíamos vivido tantos años de vida. En muy poco tiempo hemos visto incrementar la esperanza de vida más de lo que pudiéramos imaginar. Entonces, podemos preguntarnos si merece la pena alargar la decadencia física. La prolongación de la vida trae nuevas circunstancias que tienen que ver sobre todo con el deterioro físico del cuerpo, pero no podemos ignorar el estado psicológico y psíquico del que se encuentra en esta situación. Antes de ver estas cuestiones, vamos a observar primero unos datos técnicos para ver cómo hemos ido prolongando la vida física aquí en nuestro país. En el año 1970, las mujeres tenían una esperanza de vida de algo más de 71 años, mientras que los hombres estábamos por encima de los 66. Y antes de la pandemia, en 2019, había subido en las mujeres hasta más de 86 años y en los hombres hasta los 80 y algo más de media. Estamos hablando de unos 15 años más. En una sola generación se ha producido este aumento. Quiere decir que cada 4 años ganábamos un año más de vida. Este aumento en la esperanza de vida ya venía produciéndose desde décadas atrás, principalmente por los descubrimientos realizados en el campo de la salud. En 1900, las 3 causas principales de muerte eran enfermedades infecciosas, la neumonía, la tuberculosis y las infecciones gastrointestinales, estas últimas producidas básicamente por los gérmenes que se encuentran en el agua. El hecho de purificar el agua y un buen saneamiento de las aguas residuales, junto con mayor higiene personal, evitó muchas infecciones gastrointestinales que acababan con la vida humana a temprana edad. Esas enfermedades infecciosas fueron combatidas con programas de vacunación masiva y el invento de los antibióticos salvó muchas vidas. Por ello es que la tasa de mortalidad se encontraba ahora en la población de mediana y en la vejez, de mediana edad y en la vejez. Un siglo más tarde, a finales del siglo XX,
como decía también Juan Manuel, las principales causas de muerte ya eran distintas. Eran las enfermedades cardíacas y el cáncer. En este sentido, la medicina siguió avanzando y se crearon medicinas muy económicas para controlar la hipertensión, para reducir el riesgo de un ataque al corazón. De la misma forma, los medicamentos que reducen el colesterol previenen paros cardíacos y apoplejías. De igual forma, han sido grandes los avances sobre la prevención, detección prematura y combate contra el cáncer. Pero esto no es todo para entender por qué vivimos más años. Es fundamental señalar que el comportamiento humano o las condiciones económicas y sociales en las que vivimos influyen bastante en tener más esperanza de vida. Buscando datos sobre la esperanza de vida, me deparé con un economista llamado Angus Deaton, que fue premio Nobel en 2015 en la Facultad de Economía. Este economista basa sus estudios en la relación que hay entre la economía y la salud, publicando un libro llamado El Gran Escape, en el que habla del progreso que jamás ha vivido la humanidad y que se asentó a través de la globalización capitalista a partir de los años 90 del siglo pasado. Jamás podíamos imaginar que viviríamos con el confort que lo hacemos ahora. También es verdad que el precio que estamos pagando por ello es bastante significativo con respecto al calentamiento global que se está produciendo en el planeta. Aunque yo soy optimista por considerar la capacidad de regeneración que posee la naturaleza y que a mayor progreso moral del ser humano, junto con el conocimiento que tenemos, podremos revertir esos obstáculos que nos encontramos hoy en día. Pero hay más dificultades que enfrentar. Aquí quería hacer un inciso y salir muy un poco de la franja de edad de la que estamos hablando, porque descubrí una cuestión que yo no sabía y que quiero compartir con todos. Vamos a seguir hablando del suicidio, pero desde otra óptica distinta, desde un punto de vista sociológico. Angus Deaton recibió el encargo de hacer un informe para el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y de los datos que obtuvo publicó, junto con su esposa Ann Case, el libro titulado Muertes por desesperación y el futuro del capitalismo. En los datos que estuvieron analizando sobre economía y salud, encontraron que en un segmento de la población había aumentado la tasa de mortalidad entre los años 2016, 2017 y 2018. Esta no era la tendencia que había en el siglo XX. El hecho que esa tendencia se estancara ya era significativo, pero se asombraron que en vez de disminuir, aumentó. Este segmento, este grupo, era el de blancos no hispanos de edad mediana y con una incidencia mucho mayor en los hombres que en las mujeres y con un denominador común. Este segmento pertenecía a personas que no tenían estudios universitarios. Se dieron cuenta que los suicidios habían aumentado bastante en esa franja de edad, entre los 45 años y 54 años. Y quisieron saber más del asunto. Se preguntaron qué relevantes eran los suicidios en relación con las demás muertes y en comparación con las principales causas de ellas, como el cáncer o las enfermedades cardíacas. Llegaron a la conclusión que no solamente habían aumentado los suicidios, sino que también todas las muertes posibles. Las causas de ese aumento de la tasa de mortalidad se dividían en tres grupos. El primero era los llamados envenenamientos accidentales, los producidos por la ingesta de productos químicos, como por ejemplo herbicidas. Pero en este grupo el problema no era ese exactamente. Aquí se incluían las muertes por sobredosis de drogas y por una pandemia que se estaba propagando con rapidez, las producidas por el consumo de opioides. Las empresas farmacéuticas, en colaboración de algunos médicos, distribuían entre la población una droga más potente que la morfina, haciendo a miles y miles de personas
dependientes de esta sustancia, la oxicodona, que creo que conoceréis. Y causando muchas muertes, a veces intencionadas, pues por tomar más pastillas de la cuenta. En algún momento de desesperación, en vez de tomar una pastilla, es muy fácil tomar varias y desaparecer. O eso piensan. En el segundo grupo encontramos a los suicidios directos, principalmente provocados por armas de fuego, ¿no? Porque allí en Estados Unidos tienen mucha facilidad de adquirirlas. Y el tercer grupo son muertes producidas por enfermedades hepáticas debidas al consumo de alcohol. En este segmento del que estamos hablando, hombres blancos no hispanos entre los 45 y 54 años de edad sin estudios universitarios, encontramos un incremento del dolor, de aislamiento social y de enfermedades mentales. La tendencia que había en el siglo pasado con respecto a los suicidios, fijaos, se daba en clases acomodadas, pero esto cambió radicalmente. ¿Por qué entonces este cambio? ¿Dónde estaba el problema? Pues muchos trabajos han sido subcontratados por otras empresas de servicios, por empresas de trabajo temporal, resultando menos compromiso por parte del empleador y por parte del trabajador. Años atrás, los trabajadores no cualificados se veían a sí mismos miembros de una gran empresa. Ahora, en estas grandes empresas hay trabajadores propios, pero una mayoría son subcontratados. Estos últimos tienen mucha menos seguridad laboral, menos ventajas y menos coberturas médicas. La clase trabajadora sin cualificación empezó a experimentar un declive en los ingresos. Comienzan a entrar en una espiral de encontrar trabajo, perderlo y así sucesivamente. Pero cada vez que vuelven a la bolsa de trabajo no ganan más de lo que lo hacían años atrás. Los empleos van a menos y los salarios también. Ha cambiado la demanda para los trabajadores no cualificados. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues muchas. Pérdida de autoestima, pérdida de bienestar material, reducción en los índices de matrimonio, más hijos fuera del matrimonio, por tanto aumento de las familias monoparentales y también aumentos de abortos intencionados. A menor estabilidad laboral, menor estabilidad doméstica. Estas son las recetas que pueden llevar al suicidio, según Emily Durkheim, que fue el primero en establecer la sociología como disciplina académica y que, entre otros libros, escribió El suicidio. Este sociólogo afirmaba que el suicidio tiene lugar cuando la sociedad es incapaz de proporcionar a alguno de sus miembros un marco dentro del cual puedan vivir una vida digna y con sentido. Repito, cuando la sociedad es incapaz de proporcionar a alguno de sus miembros un marco dentro del cual puedan vivir una vida digna y con sentido. Como vemos, ya no es un problema particular y de sus círculos íntimos, sino que es un problema de toda la sociedad. ¿Cómo cambiar la realidad? Esta realidad. Anne y Angus hablan que la educación y la sanidad deberían ser responsabilidad del Estado. Afirman, con los datos obtenidos, que la atención sanitaria en Estados Unidos es un desastre. Gastan enormes cantidades de dinero, pero la verdad es que no están consiguiendo mucho a cambio. Y, por supuesto, que limita la igualdad de oportunidades. Otro de los obstáculos son los grupos de presión, los lobbies, que intentan bloquear el progreso. También critican con dureza a las empresas farmacológicas que no les importa si mueren miles y miles de personas creando muchos drogodependientes y, lo que es peor, están protegidos por los políticos, que paradójicamente son los representantes de las personas que están muriendo. Los autores del libro Muertes por desesperación siguen defendiendo el sistema económico capitalista, pero con varias reformas, agregando que se deben respetar las reglas del juego. Grandes empresas no pagan los impuestos que deberían pagar porque se refugian en paraísos fiscales. Estos datos son de Estados Unidos, sí, pero ¿será que está esto pasando en otros países?
Con los datos que estudiaron, vieron que otros países están en riesgo de esta pandemia de muertes por desesperación. Pero reconocen que el sistema de sanidad pública que existe en muchos países de Europa ha dado muy buenos resultados. Y también, poniendo el ejemplo de Alemania, el hecho de que los representantes de los trabajadores formen parte de los consejos de administración de las empresas ha funcionado muy bien, garantizando la seguridad y la salud de los trabajadores, así como la negociación de las subidas salariales. Bueno, estos datos me puedo imaginar que los conocen personas que están en el poder o próximos a él. Sin embargo, parece que no les importa. Por lo que yo veo a mi alrededor, y más concretamente en mi trabajo, es que en nuestro país ese riesgo de tener muertes por desesperación ya es un hecho. Lo único que nos salva un poco es que todavía nos queda la sanidad pública, aunque observamos cómo se está debilitando. La realidad es que aquí también los trabajadores no cualificados están en las mismas circunstancias que comentan Anne y Angus de los Estados Unidos. Menos derechos, menos ingresos y una inestabilidad económica que afecta mucho a la hora de formar una familia. En España también se ha hecho recientemente un estudio sobre estas cuestiones, investigando la tasa de mortalidad entre los años 2016 a 2021, en segmentos de 5 años en 5 años. Los datos son iguales que en Estados Unidos. Y en casi todas las sociedades, el nivel educativo tiene incluso más peso que el económico en los parámetros de salud. En este estudio hablan de las causas de las muertes, que en las mujeres las principales son enfermedades cardiovasculares, seguidas de enfermedades infecciosas y diabetes. Y en los hombres también las primeras son las cardiovasculares y después las respiratorias y digestivas. Falta saber cuáles son las producidas por suicidio, porque no deben ser bajas dado lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Después de estas cuestiones, que nos hacen reflexionar bastante, podemos decir que si el mundo espiritual es muy complejo para que lo podamos entender, el mundo físico también lo es. Nos toca a nosotros intentar estudiarlo para poder comprenderlo. Si los espíritus superiores nos dicen que ha llegado el momento de dar un paso hacia adelante, que ya no es suficiente con no hacer el mal, sino que debemos tener una postura activa en el bien, el mundo, ¿qué nos está diciendo? Que debemos tener también una postura activa en adquirir conocimiento. El espíritu que quiera vivir en un mundo más avanzado, en un mundo de regeneración, tiene que tener en cuenta estos dos desafíos: hacer el bien, amar más y tener más conocimientos. Bueno, volviendo al principio, tenemos ante nosotros la siguiente cuestión. El hecho de que la esperanza de vida haya aumentado tan rápidamente nos puede hacer temer que por vivir más años vamos a tener una vejez marcada por el dolor y la discapacidad. Pues bien, la medicina no solo ha reducido la mortalidad, sino que además ayuda a las personas a vivir en mejores condiciones de las que podíamos imaginar. Por tanto, el miedo que podemos tener a vivir más años, en cierta parte, es infundado. Por poner algunos ejemplos, vemos cómo ha avanzado la cirugía para reemplazar alguna articulación, reduciendo el dolor y posibilitando al paciente mayor funcionalidad. Las operaciones de cataratas con relativa facilidad devuelven la vista a millares de personas y los medicamentos resultan eficaces para aliviar el dolor y aliviar un poco la depresión y otros problemas mentales. Hasta aquí todo muy bien, pero nosotros deberemos poner de nuestra parte por si llegamos a la ancianidad, que por lo menos tengamos las mejores condiciones físicas y mentales. Vamos con otra mujer premio Nobel, la neuróloga italiana Rita Levi-Montalcini, que recibió el premio Nobel en 1986 en Fisiología y Medicina, después de una vida entera dedicada a la investigación y además en condiciones complejas, ya que por su origen judío, durante la Segunda Guerra Mundial, tenía su laboratorio en la clandestinidad, trabajando sobre todo en el campo neuronal, y ella recomendaba:
Mantén tu cerebro ilusionado, activo, hazlo funcionar y nunca degenerará. Esto cada día que pasa cobra más fundamento. Por lógica, si mantenemos el cerebro en funcionamiento con actividades diversas, mantendremos esa ilusión. Además, confirmaba que aunque mueren neuronas, lógicamente, ¿no?, existe la posibilidad de que nazcan nuevas conexiones. Yo no tengo ni idea, ¿no?, sobre esta ciencia, pero pienso que para crear nuevas conexiones neuronales lo importante es desarrollar nuevas actividades. Entonces la jubilación es un momento importante para alcanzar la vejez con esa ilusión a la que Rita se refiere. Se nos presentan oportunidades para cambiar el tiempo que dedicábamos al trabajo para hacer cosas nuevas. Hay tantas posibilidades. Y esto es lo que yo entiendo sobre el hecho, sobre lo que dice la neuróloga. Si realizamos cosas que nunca habíamos hecho, estaremos construyendo en nuestro cerebro esas nuevas conexiones neuronales, manteniendo el cerebro activo. Pero para Rita había una cosa más importante y decía: aun declarándome laica, o mejor, agnóstica y librepensadora, envidio a quien tienen fe. Y me considero profundamente creyente si por religión se entiende creer en el bien y en el comportamiento ético. Si no se persiguen estos principios, la vida no merece la pena ser vivida. Nosotros también tenemos esa idea que la mayor ilusión la vamos a encontrar en hacer el bien y en amar. Lo que podemos constatar es que cada vez nos sentimos más jóvenes de lo que en realidad somos. Y eso es una fantástica noticia. José Saramago decía: ¿que cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento, pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Entonces, una cosa es la edad real que tenemos y otra es la edad subjetiva. Y esta va a ser de gran importancia para nuestro bienestar físico y emocional. La edad subjetiva la podemos entender como los años que la persona siente que tiene. Va a venir determinada por cómo nos sentimos y cómo reaccionamos emocionalmente. Y va a estar relacionada al estado cognitivo, a los pensamientos y, muy importante, a las conductas asociadas a esa forma de sentir. Como decíamos antes, hoy en día vemos cómo las personas con una cierta edad se sienten más jóvenes que las de hace 20 años. Si nos fijamos, como decía, cada vez va a ser más raro ver a las personas de luto. Puede parecer que no tiene importancia, pero la idea misma del luto es de por sí paralizante en todos los aspectos. Por tanto, esta idea produce un verdadero envejecimiento mental y físico. Diversos estudios realizados en este sentido manifiestan que sentirnos más jóvenes de nuestra edad cronológica tiene un gran impacto en nuestro organismo, aportando bienestar y buena salud. En cuanto a la salud mental, estos estudios recogen que actúa de protección frente a los trastornos afectivos como la depresión. En un estudio realizado con, no son muchos, 1.608 adultos en Estados Unidos, llegaron a la conclusión que existe una vinculación entre esa percepción de juventud con una valoración más positiva de la memoria. Más aún, en Corea del Sur en 2018, fijaos, en unos estudios realizados en personas mayores que se sentían jóvenes, demostraron que aparte de tener más materia gris en el cerebro, tenían una edad cerebral más joven. Rita Levi Montalcini tenía razón. Y eso que no conocía estos estudios. La evidencia científica vincula esa sensación de juventud con una mejor salud física y cognitiva, mayor bienestar, mayor salud sexual, mayor resiliencia al estrés y menores riesgos de mortalidad. Entonces, ¿qué mecanismos podemos desarrollar para tener ese espíritu juvenil? Como siempre, lo más importante es el amor
el autoamor, que ya veremos más adelante. Una cuestión importante es no creer que porque tengamos una serie de años eso nos tiene que limitar, aunque no se trata de hacer insensateces. Como hablábamos antes, buscar nuevos desafíos, nuevas actividades y aprovechar las experiencias que hemos acumulado a lo largo de la vida. Otra cosa es la resiliencia. Estas experiencias nos permiten actuar sin temor a los obstáculos, las dificultades que se nos puedan presentar. Fijaos en la generación de mis padres, todo lo que han tenido que enfrentar, guerra, hambre, en fin, desplazamientos, y ahí han seguido, ¿no?, con esa resiliencia. Otra cosa importante, la curiosidad, que sigamos teniendo ese afán por aprender cosas nuevas, el amor por el conocimiento. Esto nos mantiene el cerebro activo. Tener ganas de conocer gente nueva también ayuda a mantenernos con ilusión. Y en especial sobre este tema, huir en lo posible de la soledad. Pensemos en lo triste que es estar solo. Aquí, llegado el momento, las residencias deben jugar un papel importante, no solo para los ancianos dependientes, sino también para aquellos que se encuentran solos. Son oportunidades para integrarse en un colectivo. Otra cosa, un indicador de salud, sin duda, es el sexo. Por eso tampoco debemos renunciar a ello. Otra cuestión que está relacionada con la edad subjetiva es no estar pensando en la jubilación mientras estamos trabajando. De esta forma vamos a estar pensando en el futuro, como si deseásemos ser más viejos, lo que puede conducir a situaciones de estrés, conduciéndonos a un envejecimiento prematuro. A veces yo creo que esto es al revés, que estamos en situaciones de estrés y lo que queremos realmente es jubilarnos, pero vamos a seguir estresados en un momento dado, así que pensemos bien todo esto. Hay gente con 30 años que ya quieren jubilarse, por el amor de Dios, tan jóvenes. Bueno, por todo lo dicho, afrontando la vida con amor, con ilusión, sintiéndonos más jóvenes de lo que dicta nuestra edad, no perder la curiosidad de seguir conociendo personas y cuestiones, junto con los avances de la medicina, no debemos temer a envejecer. Al final, la vejez va a ser lo que hayamos hecho, lo que hemos estado haciendo antes. Por ejemplo, si tenemos elevado el orgullo, seremos tercos, no seremos conscientes de nuestras limitaciones. Un ejemplo que puedo comentaros por la experiencia en mi trabajo es que hay conductoras y conductores que por la edad que tienen, pues ya no tienen condiciones de conducir un vehículo, pero aún así se montan en el coche sin prever las consecuencias que pueden tener, no solo para ellos, sino lo que pueden causar a los demás. He visto en repetidas ocasiones, de verdad, ancianos y ancianas conducir en dirección contraria, como si no pasara nada, por la terquedad. Sin embargo, desde otro punto de vista, es una buena época para desarrollar la humildad, porque debido al envejecimiento físico, pues podemos llegar a ser dependientes, y esta realidad debería aplacarnos el orgullo. Lo que sí podemos constatar los espíritas es en las condiciones que desencarnamos. Bueno, en la experiencia que hemos acumulado en esas comunicaciones con los espíritus, en el trabajo mediúnico, podemos destacar que el segmento de edad con el que mayor contacto hemos tenido ha sido con ancianos y ancianas, desencarnados, claro. Raro era el día que no acudía algún espíritu así. Bueno, por otra parte es lógico porque la mayoría abandonamos el cuerpo en ese estado de vejez. Pero si pudiésemos resumir ¿cuál es la mayor preocupación en estos espíritus que atendemos en ese momento? Bueno, aunque es difícil generalizar, podemos llegar a la conclusión de resumir esas dificultades que encuentran en la pregunta ¿dónde estoy? Por un lado es normal esa confusión. Ya sabemos que la desencarnación es diferente, ¿no?, en cada uno de nosotros. Y con respecto a la turbación, sabemos que el tiempo que dura es indeterminado, va a depender
ya lo sabemos, del grado de conciencia y el apego a la materia que tengamos para abrirnos a ese mundo espiritual. Teniendo en cuenta estas consideraciones, podemos pensar que esos espíritus confundidos en su realidad probablemente no se cuestionaron nunca, o muy pocas veces lo hicieron: ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué hay tras la muerte? Y para afirmar esto lo hacemos porque otros espíritus que ya meditaban sobre su destino cuando vivían en la experiencia física, a la hora de atenderles en la reunión mediúnica, después de su regreso al mundo espiritual, y aunque se encuentran confusos, entienden enseguida la situación como están, en que se encuentran, y así todo es mucho más fácil. Otra cuestión que me hace pensar así es que muchos de esos espíritus errantes perdidos traen preocupaciones demasiado mundanas, demasiado simples para la grandeza de la vida. Aunque esto lo podemos ampliar a un espectro mayor porque no solo se da en ancianos. Son cosas mundanas, espíritus que, ¿dónde están? Vengo a traer los papeles, o ¿dónde está mi dentadura? ¿Y por qué? Y como el espiritismo no ha llegado para culpar, sino para educar al espíritu, encontramos en él precisamente la solución a dos de estos problemas, de esta confusión, ¿no? Vienen a resolver dos de las tres preguntas de las que hablaba antes: ¿qué soy y qué hay tras la muerte? Como todos sabemos, somos espíritus inmortales, creados simples e ignorantes por Dios, y que necesitamos de vivir en mundos físicos y alternar con la vida en el mundo espiritual hasta alcanzar cierta perfección. La tercera pregunta corresponde analizarla a nosotros mismos, que sería: ¿quién soy? El conócete a ti mismo, tan antiguo como el pensador que recomendó hacerlo. Todo esto, con el tiempo, me hizo reflexionar mucho. Primero, con respecto a mí. Creo que todos los espiritistas pensamos en algún momento cómo será nuestra vuelta al mundo espiritual. Es normal que tengamos ciertas dudas sobre si, llegado el momento, sabremos reconocernos en la nueva situación. Lo que también pensaba era que no me gustaría ver en esa situación de confusión a mis seres queridos, sobre todo a mis padres por la edad que tenían. Podemos encontrar personas que nacieron ya en una familia espírita, pero no es mi caso, por lo que me propuse trabajar en ello, desde el amor y desde el conocimiento que he ido adquiriendo en estos años. Desde el amor podemos buscar momentos de intimidad para demostrárselo y desde ahí ganarnos su confianza, mayor confianza, para poder hablar con naturalidad sobre la continuidad de la vida. Con esto, lo que vamos a conseguir es que no teman a la hora de enfrentar el momento decisivo. En estas conversaciones pueden surgir algunos reproches por parte de ellos hacia nosotros, de la misma forma que nosotros también podemos reprochar ciertas cosas a nuestros padres. Esto es normal, somos espíritus imperfectos y todos hemos cometido errores. Pero en estas circunstancias no es el momento de devolver esos reproches. Al fin y al cabo, no hay ninguna necesidad de ello, pues más tarde en el mundo espiritual vamos a ser nuestro mejor juez. Podemos aprovechar estos momentos para cerrar heridas y no sabemos los beneficios que nos puede traer en el futuro. Jesús nos hablaba en ese sentido del encuentro, del perdón, antes de abandonar la vida física. Aquí no estamos hablando de nuestros enemigos, pero fortalecer los lazos afectivos en esos momentos va a tener un impacto muy positivo a la hora de afrontar la muerte. Partir sabiendo que somos amados nos facilita entrar a la nueva vida con más confianza. Otro tema fundamental es aprovechar los recursos que nos ofrece la doctrina espírita y el centro espírita en las dos dimensiones, ¿no? Movilizarlos de todas las maneras que podamos, siempre con la ayuda de los compañeros de la institución espírita de un lado y otro de la vida. Si atendemos a espíritus que no conocemos, ¿qué no vamos a poder hacer por nuestros seres más queridos? A los espíritas nos tacharán de locos o de lo que les quieran, pero llegados los momentos cercanos a la muerte,
tenemos un pequeño conocimiento que va a ayudar mucho en ese proceso a nuestros seres queridos, a la vuelta a la patria espiritual. Y no se trata de tener privilegios ante otros, sino que nosotros, entre otras cosas, estudiamos lo que ocurre tras la muerte y estamos en continua colaboración con los amigos espirituales con los cuales estamos acostumbrados a trabajar continuamente, conjuntamente. Evidentemente, nadie está solo. Siempre va a haber una ayuda para todos. Pero el hecho de participar activamente, siempre dentro de nuestras posibilidades, en la partida de un ser querido y ser conscientes de ello, nos trae mucha tranquilidad y alegría al saber que serán recogidos por espíritus amorosos. Surgirán dificultades en el proceso, porque no estamos solos y no todo el mundo tiene nuestra visión, pero se van superando, redoblando los esfuerzos y siempre con la ayuda inestimable de la Casa Espírita. Las lecciones que aprendemos de estas relaciones con los espíritus son una fuente inagotable de conocimientos. Bueno, para acabar, porque estamos hablando estas jornadas de prevención del suicidio, yo estoy convencido de que el mejor antídoto, no solo para el suicidio, sino para afrontar realmente la vida en general, con cierta dicha, con ilusión que hablábamos, es el amor, el autoamor. Bien, pues cuando comencé a estudiar el espiritismo, al poco tiempo leí una cuestión con respecto al mayor de los mandamientos: amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, en la que Johanna de Angelis afirmaba que había que comenzar por el final, amarnos a nosotros mismos. Bueno, esta idea me fue acompañando durante todo el tiempo, hasta que poco a poco fui comprendiéndolo, lo que quería decir nuestra benefactora. O mejor dicho, hasta que poco a poco fui sintiéndolo. Voy a intentar explicarlo en pocas palabras, pero insisto que esto es algo que hay que sentir y sobre todo tomar conciencia de ello. Antes, hay un tema del que ya hemos hablado y que Allan Kardec, en el libro de los espíritus, coloca antes de lanzarse a escribir las preguntas y las respuestas que ocupan la mayor parte de este libro. Y es como si Kardec nos dijera: para comprender todo lo que los espíritus superiores van a exponer, debéis ir trabajando una cuestión fundamental: conoceros a vosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en ese esfuerzo por conocernos? Imperfecciones, porque estamos muy lejos todavía de la perfección, tan lejos que yo todavía ni me la imagino. Esto puede ser una carga, puede paralizarnos al encontrarnos esas deficiencias que advertimos en nosotros, igual que ser conscientes de los errores que cometemos. Pero también vamos a encontrar cuestiones positivas, pequeñas conquistas que ya hemos conseguido. No todo es malo. Pero, ¿y si esas imperfecciones las vemos como desafíos que tenemos por delante y no tenemos la ansiedad de querer superarlas todas a la vez? Entonces estaremos en mejores condiciones para perdonarnos y querernos a nosotros mismos. Si empezamos a amar a Dios por encima de todas las cosas, pues nos podemos perder, porque Dios es muy complicado de entender debido al nivel evolutivo en que nos encontramos y que además es que nos falta el sexto sentido por desarrollar. Por tanto, una vez que nos hemos liberado de la culpa por nuestras imperfecciones, podemos sentir el autoamor. Pero lo que realmente estamos haciendo es despertar esa esencia divina, que está en un principio está en estado latente, en todos los espíritus, en todos. Está en estado latente hasta que se activa. Pero esa esencia divina, por lo menos así lo comprendo yo, no es otra cosa sino el amor de Dios. Es descubrir su amor, conectarnos con Él. Cuando reconocemos que ese amor le pertenece a nuestro Padre y que nosotros solo lo usufructuamos,
ya estamos amándole por encima de todas las cosas. Y como el amor de Dios está en movimiento en todo el universo, es vibración, no se puede encerrar, no se puede atrapar, sino por la fuerza que tiene se va a expandir a nuestro alrededor, llegando a nuestro prójimo espontáneamente, siendo el mismo amor que sentimos por nosotros. Amarnos a nosotros mismos para descubrir a Dios en nuestro interior y así amar al prójimo, igual que nos amamos. Y así he llegado a entender y sentir la idea de Joana. En este momento yo lo entiendo así. Habrá otras maneras de comprenderlo, pero la conclusión que he extraído es que el autoamor es el mejor escudo que tenemos para combatir el desánimo, la depresión y el suicidio. Muchas gracias por vuestra escucha. Muchísimas gracias, Joaquín, por estos estudios tan interesantes, por las propuestas también y por tus reflexiones. Ha sido excelente. Quisiera aprovechar un momentito para mandar un gran abrazo a nuestra compañera Valle y a su familia, que no ha podido estar aquí con nosotros, pero evidentemente ella es la dirigente del centro y siempre está presente. Y también pues abrazar a Humberto Verdine, nuestro compañero del que hemos aprendido tantísimo durante estos años que ha estado junto a nosotros y que ya hace parte de nuestros amigos espirituales. Él ya regresó a la verdadera vida y bueno, queremos enviar un abrazo a Claudia, a toda la familia y que estuviera presente también él aquí hoy con nosotros.